Un saludo amigos, bienvenidos a una nueva clase de Aprende Matemáticas con Salvador Bisol, capítulo número 14, ecuaciones de primer grado con fracciones, y lo voy a dividir en varias partes. En esta primera voy a tratar las fracciones que solo tienen un término en el numerador. Van a ver sobre el terreno a qué me refiero. Por ejemplo aquí 2x menos un tercio igual x. Ven aquí una fracción que solo tiene un término en el numerador. Los numeradores pueden tener varios términos, dos o más, tanto términos con incógnita como independientes, y los denominadores también pueden tener varios términos, pero eso lo veremos más adelante. ¿Cómo se resuelve esto? Pues al igual que la suma y resta de fracciones, hallando el mínimo común múltiplo, pero con una diferencia. En la suma y resta de fracciones, recuerdan ustedes que hallaban el mínimo común múltiplo, que dividía a los denominadores y multiplicaba a los numeradores, y luego ese propio mínimo común múltiplo pasaba a ser el denominador del resultado final. Pues aquí, en las ecuaciones con fracciones, el mínimo común múltiplo actúa, es decir, divide entre los denominadores y multiplica por los numeradores, pero luego desaparece. Actúa, no lo olviden, y luego desaparece. Van a verlo. Mínimo común múltiplo de 1, 3 y 1 es 3. 3 entre 1, 3 por 2x, 6x. Pongo el signo menos. 3 entre 3, 1 por 1, 1. Igual 3 entre 1, 3 por x, 3x. Y ahora, como siempre hacemos, al lado izquierdo dejamos los términos con incógnita, al lado derecho los términos independientes, es decir, los términos que no tienen incógnita. El 6x, como no se mueve, mantiene su signo positivo. El 3x pasa como menos 3x. Y el menos 1 se va hacia el lado derecho, pero cambiando de signo. Pasa como más 1. Y como el más quedaría al lado del igual, pues lo eliminamos y dejamos solo el 1, tal y como les he explicado en otros episodios. Operamos 6x menos 3x es igual a 3x. 3x es igual a 1. Y ahora despejamos x es igual a 1 partido por 3. Ya saben que el 3 está multiplicando a la incógnita y lo despejamos, pasa a ser el denominador del resultado final. Resultado igual a un tercio. Vamos a hacer otro ejercicio semejante. 4x menos un tercio igual a x más 2 tercios, que resolveremos igual que antes con el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 1, 3, 1 y 3? 3, claramente. Pues vamos a operar. Dividimos entre los denominadores y multiplicamos por los numeradores como hacemos siempre. 3 entre 1, 3 por 4x, 12x. Ponemos el signo menos. 3 entre 3, 1 por 1, 1. Igual 3 entre 1, 3 por x, 3x. Más 3 entre 3, 1 por 2, 2. Las x a la izquierda, es decir, 12x se mantiene con su signo. El 3x pasa a izquierda como menos 3x. El más 2 se mantiene como 2, le quitamos el más para que no quede pegado al igual. Y el menos 1 pasa a la derecha como más 1. 12x menos 3x es 9x, igual a 2 más 1, que es igual a 3. Despejamos x igual a 3 partido por 9. El 9 está multiplicando, pasa a ser dividido por el numerador, es decir, 3 novenos. Y esto se puede reducir, ambos son divisibles por 3. 3 entre 3 da 1. Y 9 entre 3 nos da 3. Por tanto, el resultado de esta fracción es el mismo del resultado de esta ecuación con fracciones, quiero decir, es el mismo
que en el que hicimos antes. Y ahora vamos con otro. X partido por 3 más X partido por 2 menos 1 es igual a 5 menos X partido por 6. Como siempre hacemos, mínimo con un múltiplo de 3, 2, 1, 1 y 6, que es precisamente 6. 6 entre 3, 2 por X, 2X, signo más. 6 entre 2, 3 por X, 3X, signo menos. 6 entre 1, 6 por 1, 6. 6 entre 1, 6 por 5, 30, signo menos. 6 entre 6, 1 por X, 1X. Pero saben ustedes, como ya les he dicho, que no se pone ni más X, ni más 1X, ni menos 1X. Sino, o es más X o es menos X. Las X a este lado, el 2X y el 3X se mantienen con su mismo signo. El menos X pasa a la izquierda como más X. El 30 se mantiene ahí como positivo. Y el menos 6 se va al lado derecho convertido en más 6. 2X más 3X es 5X, más X, 6X, igual a 30 más 6, que es 36. Con lo que X es igual a 36 partido por 6. El 6 lo despejamos, pasa de multiplicar a ser dividido. Y 36 dividido entre 6, 36 sextos, que también se dice, es igual a 6. Y vamos a hacer un último ejercicio. 2X partido 3 menos 1/5 es igual a X partido 6 más 2 tercios. Mínimo con un múltiplo de 3, 5, 6 y 3. 30. Vamos a dividir ahora por los denominadores y multiplicar por los numeradores. 30 entre 3, 10. Por 2X, 20X. Signo menos. 30 entre 5, 6. Por 1, 6. Igual. 30 entre 6, 5. Por X, 5X. Signo más. 30 entre 3, 10. Multiplicado por 2, 20. Las X a este lado, el 20X sigue igual. El 5X pasa como menos 5X. El 20 se mantiene con su signo positivo, aunque no lo ponemos para que no quede pegado al igual. Y el menos 6 se va a la derecha convertido en más 6. 20X menos 5X es 15X. Esto es igual a 20 más 6, que es igual a 26. Con lo que X es igual a 26 dividido entre 15. 26 quinceavos. Y hasta aquí he llegado, queridos amigos, con un nuevo episodio de Aprende Matemáticas con Salvador Bisó. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse al canal, que es muy fácil y gratis. Venga, siempre que lo desees, nos vemos en el próximo vídeo programa. Entonces, un beso para todos.